La Retayud. Soy ejecutiva esmeralda de la compañía y una ejecutiva muy feliz. Todos los días agradezco mucho a Dios el estar en esta compañía, en estar para mí en la mejor compañía del mundo, la que tiene la mejor ciencia y principalmente la que me ha dado un sistema con el cual me puedo apalancar y empezar a crear cosas grandes, como lo que un día fue mi sueño, poder tener un negocio a nivel global. Hoy elegí este tema. Para los que estuvieron en la universidad, saben que la última parte de la universidad fue cierre y seguimiento, pero pues obviamente por cuestiones de tiempo fue muy corta esta información, por eso quise traerla de nuevo hoy al webinar y ampliarles toda esa información que es tan importante, ¿sí? Enfóquense, les doy como consejo, empiecen su mes con una meta clara, con una meta definida, escríbanla, sepan cuánto volumen van a hacer, aprovechen ese LSO que vamos a tener este mes eh, para reventar puntos, para reventar volúmenes, para reventar pines. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer un cierre efectivo y cómo podemos hacerle también seguimiento a ese cierre. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta primero, antes de empezar o de gestar la idea de ir a cerrar a otras personas es si yo estoy cerrada o estoy cerrado, en términos obviamente del negocio. ¿Qué es estar cerrado en el negocio? O sea, tener la creencia clara. ¿Sí? Este webinar de hoy lo vamos a hacer como un ejercicio taller, entonces los que tengan manera de escribir, pues sería muy chévere para que después validen su información y también hagan una revisión y un seguimiento a ese taller que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a ver cómo influyen esos componentes en la efectividad de un cierre, ¿sí? ¿Estamos nosotros cerrados? El éxito es un juego, entre más veces practicas, más veces ganas. Algo importante que tenemos que tener en cuenta, amigos, es que nosotros debemos de practicar la manera en que, así como practicamos cómo contactamos, cómo invitamos, también tenemos que saber cómo cerramos, ¿sí? Permítame un segundo, por favor. Tenemos que saber cómo cerramos, ¿sí? Y el éxito lo da las veces que practiquemos. Definitivamente la práctica hace al maestro. Entonces es importante que ustedes con su patrocinador, con su línea ascendente, hagan una validación de cómo están presentando y de cómo están cerrando. ¿Sí? Conocer de la compañía, del producto, de la ciencia es fundamental, del plan de compensación, pero ese cierre también es muy importante porque hay puntos claves que ahora vamos a ver que son determinantes en el momento del cierre y de la respuesta de esa persona. Entonces, entre más practiquemos, ¿sí? Pues en mejores condiciones vamos a estar para poder hacer un cierre efectivo. ¿Sí? ¿Qué significa cerrar? ¿Sí? Obtener del cliente o de nuestro prospecto un buen sí o un buen no. Importante, no dejemos esos cierres en el aire. No dejemos sin saber las personas definitivamente qué decisión van a tomar. Nosotros en nuestra posición, ¿sí?, de patrocinadores o de esas personas que están yendo a regalar una oportunidad maravillosa, entonces debemos de tener el control. ¿Y qué es tener el control? Como somos los dueños del conocimiento, entonces tenemos que saber hacia dónde guiamos a estas personas. ¿Sí? No podemos cometer el error de que todo el mundo va a entrar. ¿Sí? Ya sabemos de que Nuskin es para todas las personas, pero no todas las personas son para Nuskin. Si nos dicen que no, no nos lo debemos de tomar personal. Recuerden que las condiciones de las personas siempre son cambiantes y no sabemos qué va a pasar a futuro. Por eso es que siempre debemos dejar esa puerta abierta. ¿Sí? Debemos de evitar el desgaste. O sea, el desgaste como de entrar en un círculo de repeticiones y nuestro enfoque es ayudar a esa persona a que encuentre su motivo para que nos ayude también de alguna manera a cerrar el negocio, aunque pues los cerradores somos nosotros. ¿Sí? Y aprender a manejar el rechazo. En la ley de los promedios también sabemos de que por los no también ganamos y esos no cada vez nos acercan más a un sí. Entonces es otro punto importante. ¿Qué vamos a hacer al comienzo de la presentación? Pues primero identificar a la persona y ahí les aconsejo que analicen las cuatro tipos de personalidades que hay. Entonces,
revisen, hay un libro específico que habla sobre esto. Entonces hay 4 tipos de personalidades. Hay una personalidad sanguínea, flemática, melancólica y colérica. Cuando tenemos identificado cómo es cada persona, pues de esa misma manera vamos a llegar, ¿sí? Tenemos que romper el hielo, conectarnos con esa persona con respecto a algo. Si no es nuestro amigo, si no lo conocemos, entonces miremos en el ambiente en que nos está atendiendo, qué circunstancia nos dice ese ambiente o el medio que nos dice, ¿sí? Que le gusta, cómo se viste, o bueno, tenemos que identificar algo para que podamos romper el hielo. Tenemos que establecer lazos de confianza, o sea, esa persona debe de llegar a confiar en nosotros, ¿sí? Y eso lo hacemos contando nuestra historia, hacer una introducción de quiénes somos, ¿sí? Y mostrarles también qué es lo que vamos a hacer. Nuestra misión es suplir las necesidades y ser un ejemplo. Ya eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, o sea, ser un líder de excelencia, ¿sí? Esa persona a la cual estamos contactando y a la cual vamos a cerrar tiene que vernos en un estado consecuente referente a lo que hablamos, ¿sí? A lo que estamos mostrando de nuestra compañía, y eso lo mencionamos mucho, ser producto del producto, ejemplo en nuestros principios, en nuestros valores, en lo que estamos reflejando, o sea, que sea consecuente lo que pensamos con lo que sentimos y lo que hablamos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a conseguir un sí, porque lo que nosotros queremos realmente es, aparte de tener muy buenos socios y tener los mejores, es hacer organizaciones sólidas. Entonces, este negocio es de duplicación y todo lo que nosotros hagamos, ya sabemos que las personas que ingresen a nuestro negocio lo van a hacer. Entonces, debemos de enfocarnos en conseguir un sí. Para eso vamos a ver 4 técnicas, ¿sí? 4 técnicas que nos van a servir mucho, que van a ser nuestra herramienta para obtener cierres efectivos. Entonces, la primera de esas técnicas es romper el hielo, ¿sí? ¿Cómo rompemos el hielo? Nosotros vendemos nuestra imagen. En muchas ocasiones lo hemos dicho, vendemos nuestra imagen en la manera como hablamos, como nos presentamos. Hay un dicho por ahí que la primera impresión siempre se queda, ¿cierto? Esa primera impresión nunca la podemos cambiar. Entonces, por eso siempre tenemos que tener la postura adecuada de ser los ejecutivos de Nuskin, ¿sí? De una compañía importante, de una compañía que está marcando la diferencia en el mundo. Entonces, tenemos que vender la imagen correcta de un ejecutivo, no solamente en nuestra parte física, sino también en nuestra actitud, ¿sí? No podemos, pues, presentarnos con una actitud de derrota o de queja, ¿sí? O sea, todas las personas que hacemos Nuskin nos empezamos a identificar por tener una actitud de alegría, por levantarnos y tener una actitud de completud, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que transmitir, tenemos que crear confianza y empatía, ¿sí? Esto es un negocio de personas ayudando a personas. Entonces, pues no vamos a ir con una actitud negligente o déspota o de sobradores porque tenemos el conocimiento y la otra persona no, ¿sí? Tenemos que crear un buen nivel de conexión y pues generar un ambiente agradable. La segunda técnica es descubrir el factor de mayor motivación para esa persona, ¿sí? Cuando las personas, y eso tengámoslo muy presente, cuando las personas son complacientes en cuanto a sus metas y ambiciones, serán complacientes en cuanto a sus hábitos de trabajo, ¿sí? Nosotros no necesitamos gente complaciente en nuestras organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que es conformista, ¿sí? Entonces no está en la búsqueda de absolutamente nada, está conforme con su trabajo, así trabaje 10 horas al día, está conforme con sus ingresos, ¿sí? Porque probablemente, pues, eso es lo que les gusta y eso también es respetable, ¿no? Entonces, pero nosotros no queremos gente así, nosotros queremos líderes que quieran cambiar su vida y ayudar a cambiar la vida de muchas personas. Queremos personas que tengan una necesidad ferviente en su corazón de ayudar, de querer vivir una vida como lo que realmente es la vida, una vida de felicidad, una vida de alegría, una vida de disfrute. El mundo es muy grande para quedarse en un solo sitio. Hay gente que es feliz en un solo sitio, que no quiere salir, explorar, conocer, descubrir. Entonces, ese tipo de personas no las queremos en nuestro negocio, definitivamente, ¿sí? ¿Por qué es importante descubrir ese grado de mayor
motivación en las personas. Pues de eso depende, eso es como una alerta para nosotros saber si esa persona es atrayente para nuestro negocio. Entonces, todas las personas tenemos grados de motivación, pero normalmente esos grados de motivación se reducen en dos, ¿sí? Primera, en obtener una ganancia como del lugar, porque el dinero, aunque no nos da felicidad, si es una herramienta o un vehículo para, ¿sí? ¿Para qué? Para conseguir sueños, para ayudar a otros a conseguir sueños, nos genera tranquilidad, nos permite hacer muchas cosas que obviamente sin tenerlo no podríamos ni siquiera pensarlo. Entonces, una de esas motivaciones de todos los seres humanos es obtener una ganancia, ¿sí? Y la otra, entonces, evitar dificultades, porque en un estado de carencia, pues se van a presentar muchas dificultades. Si se enferma una persona de nuestra familia y no tenemos el dinero, pues no podemos ayudar. Si se presenta alguna calamidad, o no lo veamos solamente por el lado negativo, ¿sí? Si queremos cumplir un sueño, un deseo, y por el contrario no queremos tener una frustración por no lograrlo, entonces requerimos tener un ingreso adicional. Entonces, partiendo de la base de que todos los seres humanos tenemos una necesidad, y a veces esas necesidades no solamente son económicas, ¿no? También son espirituales, emocionales, ¿sí? De cambios de vida, de cambios de temperamento, de cambio de principios. Entonces tenemos que conectarnos con ese factor de mayor motivación de cada ser humano, ¿sí? Entonces, aquí hay una lista de esas cosas que pueden ser ese factor de mayor motivación, ¿sí? Primero, una entrada de dinero extra, porque con lo que se gana actualmente nos está cubriendo todo, o ese dinero no está permitiendo hacer una construcción de una vida, ¿sí? Tener libertad financiera. La libertad implica no solamente el dinero, sino también lo que hacemos con ese dinero para que podamos tener libertad de tiempo, ¿sí? Tener seguridad para nuestra familia. ¿En qué sentido? En la educación, en la recreación, en tener calidad de vida, que es tan importante para los seres humanos. Esto redunda en salud mental, en salud física. Comprar las cosas que se pueden adquirir con dinero, ¿sí? Todas las cosas que son materiales. Una casa, la casa, pero no la que nos toca, o no en el lugar que nos toca vivir, sino en el que nosotros queremos vivir. Un auto, que es tan importante, ya cuando empezamos a ver que los hijos están creciendo, pues entonces ya también queremos comodidad y estilo de vida también para nuestros hijos, tener la posibilidad de viajar, ¿sí? El deseo de tener un negocio propio, aunque nuestra compañía no lo da, ¿sí? Aparte de tener un negocio propio, nos da la posibilidad de tener un negocio global, pues en algún momento ya cuando tengamos esa libertad financiera, podemos quizá cumplir algún deseo que tuvimos alguna vez en la vida, ¿sí? De tener un negocio, pero no para vivir, no para que eso nos genere un ingreso para vivir, sino para que nos complazca algún hobby, ¿sí? O algún deseo que hayamos tenido en algún momento de nuestra vida y por dinero no lo hayamos podido cumplir. No tener deudas. Yo creo que esto es uno de los factores de mayor motivación de todas las personas, porque ¿qué pasa con las deudas? Nos generan estrés, ¿sí? Depresión, aburrimiento. Las personas que manejan todo este tipo de sentimientos son personas que incluso no rinden en ningún aspecto de su vida, porque toda su energía la están canalizando es en intentar buscar la manera de resolver esta situación. Y normalmente cuando pensamos en deudas y deudas y deudas, ¿qué vamos a tener? Pues más deudas. Entonces ese es un factor de mayor motivación para muchas personas, porque nuestra compañía con su plan de compensación nos puede ayudar a liberarnos rápidamente de las deudas. Disfrutar de tiempo libre, ¿sí? También tener un desarrollo personal, tener reconocimiento, ¿sí? No solamente en su entorno, sino en su entorno laboral, sino también en su entorno familiar. Es muy agradable, es demasiado alentador para el corazón saber que su familia siente admiración y orgullo por uno. Los hijos, ¿sí? Que tus hijos te admiren es algo grandioso. Entonces, ese reconocimiento va orientado a esa parte. Ayudar a otras personas nos hace mejor personas, entonces también es un factor de motivación para muchos. Tener viajes, recreación, disfrute, conocer el mundo, ¿sí? Eso me parece fantástico, conocer gente nueva, nuevas culturas, tener un plan de retiro programado, pero tenerlo en una edad en que podamos todavía disfrutar, que tengamos juventud, que tengamos nuestros hijos pequeños, bueno, y los que ya han pasado por esa etapa, tampoco es tarde, es simplemente poder disfrutar de la vida libremente sin que el dinero sea un limitante.
dejar una herencia muy importante también para todos los que tenemos hijos, y nuestro negocio es heredable en 2 generaciones, y hay muchos otros motivos, pero entonces es la manera en cómo nos conectemos con nuestro prospecto el que nos va a ayudar a determinar ese motivo. Entonces, aquí empezamos nuestro taller práctico, ¿sí? Hay 5 preguntas claves que quiero que hoy se respondan. De pronto, al final, alguien, algún líder, emprendedor que no las comparta, sería interesante saber cuál es su prioridad, por qué escogió esa prioridad, por qué es importante, ¿sí? Cuáles serían las consecuencias de no tener esa oportunidad y por qué le llegaría a preocupar en caso de que no lo hiciera. Entonces les voy a dar 3 minuticos para que se lo respondan, porque acuérdese que antes de cerrar a una persona, a un prospecto, tenemos nosotros que estar cerrados con respecto a nuestro negocio y con respecto a las creencias que tenemos en él. Entonces, vuelvo en 3 minutos. Bueno, espero que todos hayan respondido estas 5 preguntas claves, y al final vamos a revisar si alguien quiere compartirlas. Entonces, hay un punto, ya vimos un punto importante, que es conectarnos a ese factor de mayor motivación de las personas. Y hay otro punto muy importante, es el poder del silencio, ¿sí? Entonces, ahí cada vez vamos a darnos cuenta, cada vez que presentemos vamos a darnos cuenta cómo es de importante el silencio. Hacia el principio nosotros queramos hablar y hablar y hablar. Ese es un hábito que vamos a empezar a desarrollar cuando nos demos cuenta de su importancia. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Después de que hagamos una pregunta, principalmente de cierre, debemos permanecer totalmente en silencio hasta que esa persona haya respondido de manera correcta, ¿sí? Uno de nuestros puntos importantes es que debemos convertirnos en unos perfectos escucha. Ya hacemos nuestra presentación, pero debe llegar a un punto en que para poder conectarnos, tenemos que escuchar muy bien las necesidades de esa persona, ¿sí? Saber qué es lo que quiere, en qué campo quiere encontrar esa libertad, ¿sí? Entonces, debemos de resistirnos a todas esos deseos y esas ganas, esas tentaciones de ayudarles a seleccionar o a encontrar su prioridad, ¿sí? A veces suponemos, entonces de pronto conocemos un poco de la persona y asumimos que sabemos cuál sería su necesidad, pero esa necesidad, la necesidad de cada ser humano o ese porqué gigante de cada ser humano se encuentra guardado en su corazón, ¿sí?
Tanto así que en este año maravilloso de caminar por esta compañía he conocido personas que arrancan con un porqué y, y no tienen los mejores resultados. Y cuando empezamos a revisar, bueno, si asistes, te entrenas, presentas, ¿por qué no has tenido el mejor resultado? Y esta es en que su porqué no era, o sea, ese porqué inicial no era el porqué real, ¿sí? Ese porqué se encontraba muy adentro de su corazón y ni siquiera esa persona había podido encontrarlo. Cuando encontramos nuestro porqué, nuestro negocio se dispara. No hay quien nos detenga. Entonces, el punto es que debe ser esa persona la que encuentre su porqué. Obviamente, ya en ese camino empezamos a tener ayudas, ¿no? A tener como pautas de cómo sugerir o cómo ayudar a esa persona a encontrar ese porqué. Pero definitivamente debe ser cada prospecto que encuentre esa razón por la cual haría este negocio y jamás se iría, jamás desistiría. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a ver cómo separar las ovejas de las cabras. ¿Sí? Entonces, la sinceridad y profundidad de las respuestas de un prospecto con respecto a las 5 preguntas claves, las 5 preguntas que hicimos ahora, revelarán el grado de motivación hacia el negocio. ¿Sí? Bajo el principio de qué es una oveja y qué es una cabra, ¿sí? Una ovejita pues es un animalito dócil, ¿cierto? Que se deja guiar, y una cabrita pues por el contrario es alguien que está un momento y después salta, y alguien inconstante. Entonces hay una manera de verificar según esas 5 preguntas en dónde vamos a ubicar a nuestros prospectos, ¿sí? Si esas respuestas son débiles, si son poco profundas, entonces tenemos que revisar si vale la pena o no continuar con este prospecto en todo este proceso, ¿sí? Queremos personas claras en nuestro negocio, queremos personas que tengan un porqué definido y no personas que empiecen a sabotear con su futuro e incluso con el nuestro. Entonces, cuando las personas tienen las metas claras, ¿sí? Tienen claro cuál es el camino al que quieren llegar, son personas de éxito, son personas que desarrollan fácilmente todos esos hábitos que debemos de tener, son personas que cumplen con ese flujograma que tenemos en nuestro sistema 7 y son personas que se conectan sin ningún inconveniente al ciclo de los negocios, al ciclo de eventos, perdón, de nuestro negocio, porque nuestro ciclo de eventos es repetitivo, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el por qué debe ser así, por qué tiene que ser de duplicación, entonces nos acogemos fácilmente. Y eso lo puede hacer un prospecto bajo este principio como una oveja, ¿cierto? Ese prospecto que es una oveja. Entonces, tenemos que saber que construir nuestro negocio es como plantar un jardín, ¿sí? Algunas, a pesar de que a todas esas planticas nosotros las cuidemos, ¿sí? Le echemos ese agüita, las reguemos, las consintamos, algunas van a germinar y van a florecer y otras definitivamente no, ¿sí? Pero hay un punto importante, las semillas que son fuertes, esas que ya nacieron líderes, van a crecer así nosotros estemos ahí pendientes o no, ¿sí? Esos son los líderes poderosos, aquellos que se autoentrenan, mejor dicho, que van un paso más adelante. Creo que les debe haber pasado, tienen que tener así personas en su organización que ustedes van a entregarle material y te dicen, no, ya lo sé, e incluso hasta te entrenan, parecen como más antiguos que tú en la organización, porque esos son los líderes innatos, esos son las semillas fuertes, ¿sí? Entonces, el propósito de esas 5 preguntas es que nosotros pongamos a prueba el potencial y la fortaleza de esas personitas antes de que las plantemos, ¿sí? ¿Cómo así plantarlas? Pues antes de que las involucremos con nuestro negocio, porque queremos optimizar nuestro tiempo. Estamos haciendo una carrera, y no una carrera de competencia, sino una carrera de oportunidad. Ya sabemos todo lo que está creciendo nuestro negocio en nuestro país y la oportunidad tan enorme que tenemos de poder abrir otros países. Entonces no podemos perder nuestro tiempo en personas que no tienen definido su porqué, en personas que todavía no saben si quieren o no. Más adelante vamos a revisar qué es lo que podemos hacer con esas personas, porque como este es un negocio tan amoroso, aquí no desechamos personas, sino que las dejamos ahí como congeladitas, ¿sí? Esperando a ver cómo van reaccionando y así nosotros mismos nos vamos suministrando a ellos. Entonces, cuando encontramos esas personas que definitivamente no quieren, no están en su momento, no tienen un porqué, ya vemos que hay seres humanos que no tienen un sueño, que de pronto esa parte la tienen dormida, y si no
con nuestra asesoría no alcanzamos a despertar ese porqué, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar otro prospecto. No podemos perder ese valioso tiempo con personas que no tienen ningún tipo de motivación ni de sueño, ¿sí? Y esas personas normalmente temen elegir un sueño porque les da temor actuar. Entonces, normalmente la falta de decisión está muy asociada a un temor o a una creencia falsa, ¿sí? Podemos emplear muchas herramientas que utilizamos, que nuestros mentores nos han enseñado para que las personas fortalezcan su fe y sus creencias, pero si definitivamente ni así obtenemos un resultado positivo en la creencia de esas personas, entonces tenemos que enfocar nuestra visión en aquellos que sí quieren, en aquellos que se comprometen con sus sueños, en esas personas que están dispuestas a hacer lo que nosotros hacemos. Sí. La llave número 3, ¿sí? Oprima el botón principal. Entonces, cuando nosotros vamos a mostrar el plan de negocios, tenemos que a todos no le mostramos el plan de negocios igual, ¿cierto? O sea, a cada persona, hay personas que ya tienen mucho dinero, entonces quieren tiempo, nos enfocamos en el tiempo, hay personas que por el contrario no tienen tiempo nunca y tampoco tienen dinero, entonces le mostramos cómo con Nuskin puede empezar a generar un ingreso, que puede ser su plan B, ¿sí? Un negocio organizado y estructurado para que se pueda convertir en su plan A y pueda tener tiempo. Entonces, dependiendo de ese factor de motivación de esa persona, cuando ya lo hayamos encontrado, entonces empezamos a mostrarle todo ese proyecto de vida basado en ese botón, ¿sí? Lo llamamos el botón principal porque cada vez que esa persona probablemente coloque alguna objeción, entonces vamos a ir ahí, a ese punto de necesidad, a eso que esa persona quiere cambiar en su vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud durante la presentación? Tenemos que mostrar ahí incluso nuestro liderazgo, ¿sí? Nuestro empoderamiento frente a la compañía, porque nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es aquello que gozamos los ejecutivos de Nuskin, los distribuidores de Nuskin, las personas que nos asociamos a esta maravillosa oportunidad? Tenemos una compañía espectacular, ¿sí? Una compañía amorosa, una industria que definitivamente está cambiando la vida de miles y miles de personas alrededor del mundo, una compañía que nos genera libertad, ¿sí? Que no nos esclaviza, que no nos limita. Yo creo que hay muchos de los que me están escuchando que en sus trabajos convencionales han sentido ya que le cortan sus alas porque está ganando mucho dinero, ¿sí? O que cuando una persona empieza a destacarse es una persona que ya puede ser reemplazable por gente muy joven de poca experiencia. Eso no sucede en nuestra compañía. Entre más crecemos, más nos acogen, más nos aman, más nos reconocen. Entonces, eso lo tenemos que transmitir. No ir a decirlo, obviamente, pero eso se transmite en nuestra postura, en nuestra actitud, en nuestra alegría. ¿Qué otra cosa tenemos? Nuestras tecnologías, nuestra ciencia. Entonces, eso también lo tenemos que mostrar, ¿sí? Que somos producto del producto, que estamos asociados a una compañía de bienestar y de salud. Entonces, tenemos que mostrarnos como personas saludables, ¿sí? Como personas bonitas. Ayer estaba con un grupo de personas viendo cómo vamos a manejar la LCO de el 24 de septiembre. Entonces pensaba, tenemos un producto espectacular, las perlas son algo fantástico, ¿sí? Fantástico. ¿Cómo vamos a ir a hablarle a una persona si nunca usamos nuestros productos? Entonces tenemos que ser producto del producto definitivamente y eso se tiene que volver un principio, ¿sí? Tenemos crecimiento personal, que es algo grandioso. Yo creo que todas las personas cuando iniciamos cuando iniciamos en nuestro negocio somos unos y cuando ya vamos recorriendo un camino somos otros. Cada vez vamos viendo la evolución cada vez mayor en la parte de las emociones, en los sentimientos, en el valor que empieza a retomar tantas cosas que probablemente antes por estar ocupados en nuestra vida tradicional no tenían como ese sentido tan maravilloso que ahora tienen, ¿sí? Y hacemos un trabajo en equipo. Eso también es grandioso. Nosotros nunca estamos solos, siempre estamos apalancados. Trabajamos con muchas personas grandiosas que tienen esas metas claras, esos propósitos claros. Entonces son personas que siempre están ahí
disponibles para todo lo que tenga que ver con nuestra compañía, con nuestro crecimiento, con nuestra ayuda, con todo lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestro negocio. Entonces, algo que tenemos que mostrarle, por ejemplo, si las personas quieren tener un cambio físico, si hemos descubierto que ese es su botón, digámoslo así, como su prioridad, entonces hacerle ver cuánto invertiría en un tratamiento de los que hay, de los que ahora nos encontramos en el mercado, por ejemplo, el Botox, ¿sí? Aproximadamente, dependiendo del sitio donde la persona lo haga, un tratamiento de Botox puede costar 800.000 pesos semestrales. Incluso si lo hace un cirujano plástico puede estar alrededor de entre 1.000.000, 1.300.000 pesos, ¿sí? Pero este tratamiento es invasivo, el efecto cambia rápidamente, se vuelve adictivo porque el músculo no, como no se está trabajando desde su parte genética, no se está haciendo ninguna activación interna, sino que por el contrario es una inmovilización, entonces el músculo nunca más va a funcionar si no hacemos este procedimiento. Y algo que me parece pues impresionante es que la fisionomía de las personas cambia, entonces nosotros queremos vernos muy bien, pero conservando los rasgos de siempre, o sea, los que somos, ¿sí? Las cirugías, pues los costos son altos, adicional hay que tener un mantenimiento. Muchas personas se vuelven adictas a estarse operando, ¿sí? También cambia nuestra fisionomía, cambia nuestro cuerpo y tiene muchos efectos secundarios, incluyendo pues que las personas pues pueden perder su vida por exponerse a este tipo de tratamientos. ¿Y qué tenemos con nuestras tecnologías? Ciencia, garantía, belleza sin ser invasivo, resultados fantásticos. Desde el primer momento en que tenemos la experiencia con las tecnologías, vemos resultados que enamoran realmente y que es progresivo, ¿sí? Yo no, la galvánica me la coloco una vez a la semana, a veces por cuestiones de tiempo, pero nunca he sentido que mi piel empiece a cambiar, sino que por el contrario, siempre me veo mejor, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que transmitir a las personas si en caso de que este sea su botón, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer durante la presentación? Tenemos que llevar a la persona a un estado de felicidad también, o sea, que esto le motive, dependiendo pues del aspecto en que se centre en su vida, y hacer que esa persona responda varias veces sí a la presentación, ¿sí? Llevarlo a ese punto, al estado donde pueda responder sí. Siempre escuchar lo que tiene por decirnos, ¿sí? Nunca vamos a callar a la persona o nunca vamos a dejar que no transmita, porque probablemente si callamos, si hacemos que esa persona se calle, pues no vamos a poder escuchar, no vamos a poder encontrar su porqué. Es importante también contar experiencias y testimonios, ¿sí? A veces las personas no se conectan con nuestra historia, pero se conectan con la historia de un amigo, con la historia de un socio, con la historia de un líder, incluso de otro país. Entonces es importante participar a nuestro prospecto de esas historias y guiar cada palabra y acción al resultado que esperas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos de nuestro prospecto? Que diga sí, que entre a nuestro negocio, obviamente siendo ese prospecto el ideal para nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que guiar cada palabra a eso que nosotros queremos que él decida. Punto número 4. Hacer que logre un compromiso, ¿sí? Tenemos que invitar a nuestro prospecto a unirse a nuestro negocio, decirle por qué es importante que él esté ahí, ¿sí? Porque es un elemento fundamental para nuestra organización. Ser claros y confiados y definitivos para decirle a ese prospecto, a esa persona, que lo queremos hoy en nuestro equipo, ¿sí? Porque no puede seguir perdiendo tiempo y no puede seguir perdiendo esa oportunidad, no puede perder ese momento para que esos sueños empiecen a tener forma en su vida. Importantísimo, siempre ofrecerle apoyo, capacitación, asesoría y mentoría a esas personas. Este negocio es de apalancamiento, nunca podemos dejar solo a ningún prospecto. Este negocio no es de puntos, ¿sí? Este negocio es de un sueño que empieza a tomar forma en la medida que esa persona se determina y que nosotros le apoyamos. No tiene sentido mostrar nuestro plan hasta tanto no hayamos descubierto cuál es el factor de mayor motivación de la persona, ¿sí? Si definitivamente vemos que es una persona que no quiere absolutamente nada de la vida, entonces pues no sé, podemos mostrarle de pronto
el producto o revisar de pronto si le mostramos o no le mostramos nuestro negocio. Pero cuando las personas no quieren nada, pues probablemente sea como una pérdida de algún tiempo. Pero si logramos descubrirlo, ¿sí?, será muy sencillo que nosotros obtengamos compromiso de esa persona y podamos cerrar el negocio. Nuestro negocio tiene todas las posibilidades para que las personas puedan identificar en qué aspecto de su vida quieren mejorar. Y lo mejor es que es el vehículo, ¿sí? Dentro de todo lo que yo he conocido, Nuskin es la compañía perfecta para hacerlo. Les contaba el sábado que cuando yo inicié, yo pensaba, ¿será que esto tan bueno es cierto? Porque yo intentaba buscarle como el punto malo a la compañía, ¿sí? Decía, bueno, será la compañía es muy nueva, muy antigua, no, está en el momento de crecimiento, espectacular. Cotiza en la bolsa de Nueva York, es espectacular. Tiene ciencia, tiene garantía en sus productos. Si tiene garantía y está en 54 países es porque definitivamente funciona, ¿sí? El apalancamiento, o sea, todo es absolutamente bueno, hasta la presentación de los productos. Bueno, yo hablo de mi compañero, yo soy una enamorada absoluta de ella, pero es verdad, cuando nosotros encontramos ese punto de la persona, entonces es muy fácil que hagamos ese cierre del negocio porque compañía es lo que tenemos, producto es lo que tenemos. Entonces, al final de la presentación, ¿cómo vamos a hacer el cierre? ¿Sí? ¿Qué fue lo que más te gustó? Nunca vamos a hablar qué fue lo que menos te gustó o qué fue lo que te gustó o qué fue lo que no te gustó, jamás. O sea, qué fue lo que más te gustó. Cuando decimos esa palabra más te gustó, entonces llevamos a la persona al punto de sus emociones, a que nos diga con qué se conectó, ¿sí? Con cuál kit vas a comenzar. Supremamente importante que asesoremos a la persona, ¿sí? Si es una persona muy joven y vemos que no necesita ningún tipo de, por ejemplo, una tecnología facial, entonces pues no es necesario que esa persona empiece a vivir su experiencia con esa tecnología. Tenemos que mirar lo que la persona requiere, ¿sí? Ya sea en su parte de salud, de pronto bajar unos kilitos de más, aumentar su masa muscular, o sea, la experiencia de esa persona tiene que ser fantástica porque esa también es una manera de conectar, ¿sí? Establecer la forma de pago. Y eso lo tenemos que hacer sin pena, o sea, es nuestro negocio. Saber, nosotros estamos proporcionando una solución a esa persona, una ayuda, ¿sí?, una alternativa real y que funciona para que esa persona cambie su vida. Entonces, es absolutamente natural y entendemos que esto es un negocio. Por eso es natural preguntarle de qué manera va a pagar, ¿sí? Entonces ahí ya empezamos. Cuando le hacemos esta pregunta, guardamos silencio y esperamos que la persona nos conteste. Y en caso tal de que no nos diga en ese instante, ¿sí?, cómo va a ser su forma de pago, entonces hacer un compromiso de pago. Cuando yo ingresé al negocio se manejaba un formato que me acabo de acordar, me parece oportuno de que volvamos a usarlo, ¿sí?, hacer un compromiso de pago con esa persona y importante también hacerle una demo, ¿sí? Si la persona al menos que tenga algo de contacto con nuestra ciencia, así sea una demo en la mano, o si es una persona que quiere la tecnología corporal, entonces programar después una cita para hacer una demo corporal. O sea, es importante que nosotros expongamos a la persona a nuestra ciencia para que se dé cuenta de que no es publicidad engañosa, no es una compañía más, no es un producto más. O sea, somos los mejores en lo que tenemos. Tenemos que mostrarlo. Entonces, ahora vamos rápidamente a ver cómo vamos a manejar las objeciones. Guárdense este principio siempre, ¿sí? Sientes, sentí, encontré, ¿sí? Bajo este principio siempre vamos a manejar todas las objeciones que las personas nos hagan, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Primero, sé cómo te sientes, ¿sí? Te entiendo. La persona tiene que saber que nosotros genuinamente entendemos esa posición porque hemos visto todos los casos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, siempre fuimos un caso y tuvimos objeción de tiempo, de dinero, bueno, algún tipo de objeción tuvimos al principio, ¿sí? Y si no es ese caso, pues lo hemos visto en cualquier persona de nuestra organización o del equipo en general. Entonces sé cómo te sientes, te entiendo, ¿sí? Yo me sentí igual, le contamos por qué y esto es lo que me encontré, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las objeciones más cotidianas que encontramos? Tengo que pensarlo, ¿sí?
Entonces ahí tenemos que preguntarle, ¿tienes dudas? ¿Tienes dudas del producto? ¿De cómo ganas dinero? ¿Tienes dudas de ti? ¿Sí? Entonces saber identificar y saber preguntar si la persona no está segura, entonces, ¿cómo podemos ayudarlo a que haya un cierre efectivo? ¿Sí? A que esas dudas queden despejadas. Entonces, si es dudas referente a la compañía, entonces vamos a centrarnos ahí en despejar las dudas de la compañía. ¿Sí? Si tienes dudas referente al producto, pues no vamos a hablar, el producto hace la maravilla y nos levanta la ceja y nos quita la arruga. No, ¿sí? Sino que vamos a hablar desde el principio de nuestra ciencia y a sacar las herramientas que tenemos. ¿Sí? Tenemos una validación excelente de Discovery. ¿Sí? Nuestros productos han ganado muchos premios. Nuestro escáner tiene un premio Nobel a la ciencia. Tenemos un programa con el doctor Oz. Entonces, son herramientas que nos sirven para que la persona pueda despejar esa duda y se dé cuenta de que nuestro producto va mucho más allá. ¿Sí? De que tiene garantía de que funciona. ¿Sí? De cómo ganas dinero, entonces nos vamos a centrar en el plan de compensación, cómo le vamos a mostrar a esa persona cómo puede recuperar rápidamente su inversión y de ahí para allá cómo puede empezar a construir ingresos adicionales para después generar regalías de por vida, como tener una pensión ya programada. ¿Sí? Otra objeción común es no tengo tiempo. Entonces le vamos a decir, con esta yo también me siento un poco identificada. Sé cómo te sientes, María. A mí me pasaba exactamente igual, yo sentía lo mismo, que no tenía tiempo, pues obviamente un trabajo, 3 hijos, un esposo, mis sueños, mis hobbies, muchas cosas que ni siquiera podía organizar y no podía hacer por falta de tiempo, ¿sí? Pero gracias a que tomé esta oportunidad, hoy en día tengo mucho tiempo, ¿sí? Hoy en día puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de mis amigos, puedo desarrollar un negocio, puedo tomarme un café a las 5 de la tarde que lo disfruto enormemente con mis amigos o con mi esposo, puedo almorzar con mis hijos, todos completos, con mi madre, puedo almorzar en familia, ¿sí? Puedo llamar a mis amigos. Entonces es mostrarle a esa persona eso tan maravilloso que nosotros actualmente disfrutamos y que esa persona en ese momento no tiene, ¿sí? Pero hacerlo de una manera genuina. Otra objeción muy común es no tengo dinero. Entonces, sé cómo te sientes. Yo me sentía exactamente igual o sé cómo te sientes porque Pepe, mi socio, le pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? No tenía cómo empezar no tenía cómo empezar a desarrollar el negocio, no tenía cómo hacer la inversión, ¿sí? Pero precisamente esa fue la razón por la cual esa persona tomó la decisión de hacer este negocio, porque no tenía el dinero. Entonces se dio cuenta de que tenía que empezar a hacer algo diferente para poder empezar a tener dinero. Se te presenta una oportunidad maravillosa y no tienes dinero cómo invertirlo, entonces hay que empezar a replantear qué es lo que estamos haciendo. Si nos vamos a quedar viviendo toda la vida en esa carrera de la rata, ¿sí? Genero ingreso para gastarlo y que no me quede ningún tipo de dinero para construir. Entonces, ahí es donde tenemos que llevar a esa persona a que si no tiene dinero, precisamente por eso tiene que hacer este negocio. Si no tiene tiempo, precisamente esa es la razón por la que tiene que hacer este negocio, para poder liberarse. Porque nuestro negocio nos genera calidad de vida, nos genera ingresos, nos genera tiempo y algo muy importante, ingresos que cada vez se van haciendo mayores. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacerle seguimiento a las personas cuando hacemos el cierre, o sea, tenemos que hacer un seguimiento de cierre, ¿sí? Es importante cumplir con las cosas que les decimos. Si les vamos a mandar información, entonces les enviamos la información. Si tenemos que hacer una reunión de validación o esa llamada que estamos haciendo y que es muy efectiva de validación, también tenemos que hacerla, cumplir con esa llamada. Si quedamos de visitarlos, pues visitamos. Si su opinión o su decisión depende de lo que diga su pareja, entonces rápidamente programar una reunión con su pareja y tener en claro si esa persona, si su pareja no fuera un factor determinante a la hora de tomar una decisión, ¿qué harían ellos solitos? ¿Sí? ¿Qué pensarían? ¿Qué decidirían? Porque eso también es importante. Entonces, ese seguimiento se tiene que hacer durante las primeras 48 horas. Recomendación importante: invitar a todos nuestros prospectos, a todas esas personas que les hicimos uno a uno, a que vayan a las reuniones, ¿sí? A nuestras reuniones semanales y dándoles material. Nosotros contamos con un material muy amplio para que ellos tengan un conocimiento más amplio de cuál es nuestra compañía y cuál es nuestro negocio.
¿sí? Y el seguimiento, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, pues es seguimiento, no perseguimiento. Tenemos que también tener como claro los mensajes que las personas nos mandan y pues ser muy profesionales a la hora de hacer ese seguimiento. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestro cierre fue efectivo? Saber si la persona inició con un kit, ¿sí? Si inició, o sea, si inició con su franquicia, si inició con algún producto para vivir la experiencia, ¿sí? Si definitivamente nos dijo, mira, no quiero hacer el negocio en este momento, pero quiero empezar a probar los productos. Entonces, ese también es una manera de hacer un cierre, ¿sí? O si nos dio referidos. ¿Cuándo un cierre no es efectivo? Cuando no hemos tenido ninguno de los anteriores. O sea, cuando salimos de esa cita sin siquiera tener una siguiente cita de validación, sin tener referidos, ¿sí? Sin hacer ninguna asesoría en algún producto para que la persona viva esa experiencia y sin una franquicia. En la parte de los referidos podemos decirle cuando las personas nos dicen definitivamente no quiero hacer el negocio, entonces decirle bueno, María, yo sé que probablemente no lo viste o ese no es tu momento, pero lo que yo estoy haciendo es algo muy grande, ¿sí? Yo estoy buscando personas emprendedoras que quieran conmigo abrir líneas de distribución de esta enorme compañía en todo el mundo. Entonces quizás tú puedes conocer 3 personas, 5 personas dentro de todo tu círculo, personas que me puedes referir. Entonces esa también es un cierre efectivo, que salgamos de esa cita al menos con 3 referidos, con 3 contactos nuevos que podamos conectar, ¿sí? Y amigos, aquí termino mi presentación. Espero les haya servido. No sé si alguno quiera compartirme esas 5 preguntas claves para saber qué tan comprometido está con su negocio, con sus proyectos, con su sueño. Vamos a ver si alguien contesta. Bueno, vamos a ver. Pasarla. Bueno, listo, aquí ya hay uno. Dice, porque me genera tranquilidad en mi futuro, quiero vivir tranquila el resto de mi vida y compartir mi bienestar con mi familia. ¿Sí? La cuarta respuesta es que le generaría incertidumbre, ¿sí? Y que ella no quiere pasarla como no quisiera, o sea, no quiere pensar en pasarla como no quisiera. Estupenda presentación, muchas gracias. Bueno, me encantan los productos. La respuesta fue de una socia muy querida en nuestra compañía. Le mando saludos a Martica. Gracias por tu participación y los voy a saludar a todos. ¿Sí?